Hola Wilber, ¿ya listo para empezar con tu recorrido? Hola Ernesto, claro, ya estoy preparado para el viaje. Muy bien Wilber, y no olvides que una conducción segura es cuando respetas las señales de tránsito, ¿ah? Claro, pues todas las señales, las informativas, las regulatorias, preventivas y reglamentarias. Muy bien, tú sí que sabes Wilber. Por supuesto, Inge. Y eso no solamente aplica para los conductores, sino también para los peatones como tú. Sí, pues. En el corazón de los Andes, entre quebradas cálidas profundas, donde los ríos van cantando, danzando, donde las cunas son sueños de las flores. En las laderas verdes y hermosas, entre quebradas cálidas profundas, reina una linda flor moradita y blanca, con el corazoncito blanco y amarillo. A partir de este momento, la información de nuestros distritos y comunidades llega a vuestros hogares a través de Willaricui. El informativo con las noticias más recientes del acontecer local, regional, nacional e internacional, orientadas a promover el desarrollo de nuestro pueblo. Las más recientes informaciones con nuestros reporteros, corresponsales, deportes, primeras planas en Willaricui. Seis de la mañana con 40 minutos, amigos oyentes, estamos en el informativo Willaricui. Qué friecito en todo nuestro distrito de Chalhuahuacho, en nuestra provincia, imagino también en todo el sur peruano, por lo que es recomendable en este momento y a partir desde hoy día y para todos los días, abrigar a los pequeñines, abrigar a las personas también de la tercera edad, porque ellos son los más propensos a que puedan contraer infecciones respiratorias agudas. De hecho, que el frío no es, digamos, que con el frío te va a dar el gripe, sino con el frío hace que nuestras defensas en nuestro organismo se vuelvan más débiles y se vuelvan bajas, y por ello están más propensos a contagiarse de algunas respiraciones infecciosas. Y bueno, hoy ya prácticamente 15 de junio de 2023 y ya estamos llegando a la parte, bueno, al fin de semana, y por ello también seguramente nuestros amigos, los padres de familia, están ya esperando a que sea domingo para que puedan ser festejados también por las personas queridas, por sus familias, ya que este domingo, tercer domingo de junio, se celebra el Día del Padre. El Día del Padre, donde que los hijos, también la esposa y también los amigos y los conocidos también tienen que celebrar pues a los padres que se esfuerzan por sacar adelante y por dar el bienestar a sus familias. César, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Buenos días, Hernán. Buenos días a todos nuestros hermanos en la provincia de Cotabambas, en Chumbivilcas, nuestros hermanos allá en Antabamba, en Grau, hasta donde llega el informativo Willaricui. Saludos a nuestros hermanos del distrito de Cotabambas, a la señora Irene Arredondo, gerente propietaria de Radio Poder Chasqui. De la misma manera, saludar a don Richard Valencia Bárcena, allá en Coyurqui. Él es propietario de Radio Guaira. Y también a nuestros hermanos de Santo Tomás, gracias a Radio La Grande. Nosotros ya iniciamos la transmisión del informativo Willaricui y nos puede encontrar a través de la frecuencia modulada estéreo, nos puede encontrar a través de la amplitud modulada en las redes sociales. Informativo Willaricui desde el corazón de Chalhuahuacho para todo el sur del país. Hoy día es ya 15 de junio del año 2023. Bueno, se ha pasado rápido el tiempo, ya son los 6 meses, un poco más de 6 meses de esta gestión de la señora Dina Boluarte. El día viernes dio a conocer pues una conferencia donde dio a conocer sus principales logros. Hay bastante crítica, ya un sector de la política peruana está pidiendo pues que se cambien algunos ministros, en fin.
siempre hay polémicas. El Congreso inmerso en polémicas con las nuevas investigaciones respecto a los mochasueldos. De la misma manera también pues estas investigaciones que ha derivado en encontrar a esos congresistas que estaban recortando los sueldos de sus trabajadores. Las sanciones que ha dado la Comisión de Ética muchas veces ha sido criticada por muchos congresistas y por la población, porque imagínense que a algunos congresistas les han dado 30 días sin goce de haber, sanción por haber estado recortando el sueldo a sus trabajadores. O sea, más que una sanción pareciera pues una burla hacia la nación. Esto también ha comenzado a generar críticas y lo que hace que en este caso pues la popularidad del Congreso, la aprobación del Congreso esté pues en menos del 80%. Más del 80% de la población peruana no está de acuerdo con el trabajo del Congreso. Un 77% también está en desacuerdo con el trabajo del gobierno de la señora Dina Boluarte. Es complicado el panorama político, pero nosotros como peruanos tenemos que seguir trabajando, seguir buscando las alternativas de sacar adelante a este país llamado Perú. 6 de la mañana con 45 minutos. Vamos con algunas informaciones, amigos oyentes, acerca del Congreso. Y bueno, por insistencia, el Congreso aprueba por insistencia autógrafa para que serenos usen armas no letales. Y bueno, se dio con 111 votos a favor y 0 en contra y 4 abstenciones. El Pleno del Congreso aprobó por insistencia la autógrafa observada por el Poder Ejecutivo que plantea modificar la ley 31297, ley del servicio de serenazgo municipal, que autoriza el uso de medios de defensa. Y lo cierto que es, amigos oyentes, que la autógrafa señala que las funciones de los centros de capacitación de serenos es brindar capacitación básica, especializada y entrenamiento permanente a los serenos municipales, orientada pues esto a la adquisición de conocimientos en el uso de medios de defensa autorizados y perfeccionamiento de habilidades necesarias para el adecuado desempeño de sus funciones. Y bueno, los serenos deben contar con los medios de defensa necesarios para cumplir con sus funciones de acuerdo a la modalidad de servicio, para que ellos también, amigos, puedan utilizar las armas no letales y también puedan utilizar sus chalecos antibalas. Y ellos, amigos oyentes, de esta manera también puedan brindar la seguridad en las calles de nuestro país. Y por ello todavía falta que se apruebe. Bueno, en este caso el Congreso lo aprobó por segunda vez y esperemos a que el Ejecutivo lo apruebe y se ponga en camino esta nueva ley. Y las personas entonces ya podrían, en este caso el servicio de serenazgo ya podría utilizar los chalecos antibalas y armas no letales. Bueno, es importante esta aprobación de esta ley porque se dio el caso, por ejemplo, de este sereno que intervino en un asalto y terminaron disparándole, matándolo. Un sector de la policía dice que no convendría, que no quieren que nuestros hermanos serenos tengan pues estas armas de uso no letal. Sin embargo, es importante también dotar pues de elementos que puedan disuadir a los delincuentes, sobre todo en las ciudades grandes, donde la delincuencia está campeando, está creciendo la ola delictiva. Y esto pues hace de que de repente se ponga en riesgo el trabajo de muchos serenos. Está bien ahí, por mi parte, desde mi perspectiva, hay una buena iniciativa que se ha logrado pues con la aprobación de estas armas de uso no letal, armas no letales, ¿no? En este caso para nuestros hermanos los serenos. Bueno, y con eso se utilizaría, César, serían los grilletes de seguridad, estarían utilizando también escudos, estarían usando pues bastones tonfa, aerosoles de pimienta y chalecos antibalas. Y esto también, chalecos antibalas para que también resguarde pues la salud integral del sereno. Y bueno, tanto al utilizar los aerosoles de pimienta, los escudos de tonfa, esto va a permitir, amigos oyentes, para prevenir y disuadir pues la comisión de delitos y faltas que atentan contra la seguridad ciudadana y bueno, de esta manera también respetando los derechos fundamentales de las personas. Bueno, importante esta información que llega desde el Congreso de la República.
6:49 aquí en el informativo Huillarico. Y la región del Cusco está de fiesta y se están desarrollando diferentes actividades en esta importante ciudad. Hay concursos de danza en nivel inicial, concurso de danza en nivel secundario, institutos, universidades. Las instituciones también ya se preparan a rendir su homenaje y hacer sus pasacalles correspondientes. Un tema bastante preocupante, por ejemplo, en la ciudad del Cusco, es que en estas fechas, en los desfiles, se genera una gran cantidad de desperdicios de basura, y lo que la municipalidad pues de la provincia del Cusco está generando un trabajo bastante arduo para mantener limpia la casa de los cusqueños. En este caso, por ejemplo, la Plaza de Armas, el limpiar todo lo que son el centro histórico de la ciudad del Cusco. Nos indican que es importante que las delegaciones que vayan a la ciudad del Cusco a saludar, a rendir homenaje a esta importante localidad, tengan que ir preparados, tengan que ir teniendo en cuenta de que se tiene que mantener, preservar el ornato de la ciudad del Cusco, ¿no? Hay que evitar, por ejemplo, estar botando desperdicios en la calle, de repente por ahí estar orinando en las calles, que esto se ha vuelto pues el común denominador de estas fiestas del Cusco, ¿no? Muchas veces comienzan a tomar ahí en la Plaza Regocijo, en la Plaza San Francisco, y van y usan pues las esquinas de las plazas como un urinario público. Entonces, esto es un pedido por parte de la municipalidad, y me parece bien que se regule pues todos estos temas de cuidado y del ornamento de la ciudad del Cusco, mi estimado Hernán. Así es, César. Cusco está de aniversario. Cusco está celebrando con diversas actividades artísticas en la ciudad imperial. Hay danzas, hay canto, hay desfiles, alegorías y bueno, un total sinfín de actividades artísticas que se viene realizando en la ciudad imperial del Cusco. Y lo importante y bueno, lo recomendable es pues que todas las personas sean conscientes de que están participando de todas estas fiestas y lo tienen que hacer de la manera correcta, con respeto hacia nuestro patrimonio también que tenemos en la ciudad del Cusco. Y bueno, también amigos oyentes, vamos a compartir la siguiente información con ustedes de que trabajadores del Congreso pagaron viaje a Alemania de esposa Edgar Tello. Asesora que lo denunció confirma versión sobre periplo. María Silva Uriarte también acusó al legislador del bloque magisterial de amenazarla con denunciarla por infidencias si conversa con la prensa. ¿Qué es lo que está pasando en el país? Y bueno, Sofía Suárez Tello, amigos oyentes, esposa del parlamentario Edgar Tello, del bloque magisterial, viajó a Alemania gracias a que trabajadores del Congreso, bajo el mando de su cónyuge, dieron dinero para costear oneroso pasaje, 9.668 soles que se le dieron, amigos oyentes, a la señora Sonia Suárez, esposa del parlamentario Edgar Tello, que pertenece al partido Bloque Magisterial, y así lo ha asegurado ¿quién? La señora María Silva Uriarte, empleada de la Comisión del Comercio de Exterior y Turismo del Legislativo, grupo de trabajo que Tello Montes preside, y pues quien denunció a dicho congresista por hostigamiento laboral y recorte de salarios. Encima todavía un conchudazo este señor congresista Tello Montes. Y bueno, sé que la persona dijo de que se fueron 2 personas del despacho a hacer el pago del pasaje. ¿Con qué dinero de ellos? Obviamente, ¿cuánto costó el pasaje? Casi 10.000 soles, y si es de un día para otro, yo no sé quién pidieron una colecta, sostuvo en entrevista en un canal nacional, en este caso la señora María Silva Uriarte. ¿Qué está pasando en el Congreso? ¿No? Están financiando pasajes. Claro, y bueno, está dando ganas de ser congresista también. a muchos. 6:53, vámonos con la información en el plano policial. Y la policía capturó al camarada Carlos, responsable de la muerte de civiles y policías en el Braen. Ojo con la información, el sujeto fue capturado en Ayacucho y es señalado por las autoridades como el autor material de la muerte de 7 policías y su mascota. Recordará pues este ataque que se dio, don Hernán, allá en el Braen. Esto pasó en el centro poblado de la Convención de Cusco. El sujeto estaba en la lista de los más buscados.
la Policía Nacional este miércoles capturó pues al camarada Carlos, uno de los criminales más buscados del país en la provincia de Huanta, región Ayacucho. El tipo es uno de los miembros más importantes de Sendero Luminoso en la zona del Braen, y junto a él también cayó otro sujeto denominado camarada Joel. Tiene 26 años y conoce todo de cerca, sobre todo el manejo que se hace respecto a las columnas y posibles atentados que pueda haber. Ha sido pionero y capacitado en cuestiones militares y políticas, señaló así José Baella, ex jefe de la DIRCOTE y el programa de recompensas en este caso, ¿no? También el camarada Carlos es indicado como el autor material en la emboscada en el centro poblado Natividad Unión Ashaninka, en la convención en Cusco, en el que murieron 7 policías y una mascota. ¿Se acuerdan? Ahí junto con los policías en esta camioneta se trasladaba pues también una mascota. Emboscaron a los 7 policías y también falleció pues esta mascotita, ¿no? Esto pasó el 11 de febrero de este año. También es involucrado en la masacre en el centro poblado San Miguel de N. Esto en junio del año 2021, en pleno proceso electoral que se desarrolló pues en nuestro país. Importante esta captura y la policía ya lo tiene en custodia. Será entregado a las autoridades judiciales para que pueda iniciar su proceso o su juicio en ese entender, y pueda ser sentenciado el famoso camarada Carlos, que fue capturado allá en Huanta. Así es, y se tiene que dar en este caso la pena máxima a este camarada, terrorista, camarada Carlos. Y sí, pues es del mes de febrero hubo un grupo de policías que se dirigían, en la camioneta de la policía mismo, y fueron emboscados, atacados, y solo sobrevivió una persona. El perrito también, que había sido, la historia del perrito también tiene de que era, adoptado el perro, ¿no? Lo habían encontrado en una ciudad. Y fue adoptado por la policía. Vamos con más información, amigos. Y el Congreso aprueba interpelar ¿a quién? A la ministra de Salud, Rosa Gutiérrez, por manejo del dengue. La fecha en la que la ministra de Salud deberá presentarse ante la representación nacional será determinada en la próxima reunión del Parlamento Nacional. Y con 84 votos a favor, el Pleno del Congreso de la República aprobó el día miércoles aprobar la interpelación contra la ministra de Salud, Rosa Gutiérrez, cuestionada por el manejo de la epidemia del dengue en nuestro país, principalmente en la selva. La moción de 66-56, que fue rechazada por 20 congresistas y tuvo 3 abstenciones, fue presentada por congresistas de distintas bancadas contra la titular de Salud. La fecha en la que Gutiérrez deberá presentarse ante la representación nacional será determinada en la próxima reunión del Parlamento Nacional, ya que el presidente del Congreso, José Williams, levantó la sesión hasta el 15 de junio, hasta el día de hoy. Y el documento por el que se pide la presencia de la titular del Ministerio de Salud detalla que la cantidad de casos de la enfermedad continúa aumentando de manera alarmante, superando los 80 fallecidos y más de 70,000 casos confirmados por dengue. Asimismo, amigos oyentes, indica que Gutiérrez anunció días atrás la ampliación del estado de emergencia sanitaria por un plazo de 120 días y que se extendería de 13 a 20 regiones. Ahí está. Ahí está la información. El dengue está terminando con muchas vidas allá en Piura, sobre todo en regiones costeras de nuestro país. El MINSA no está haciendo un adecuado manejo. Tenemos que reconocer eso, tenemos que saber decirlo. Hay bastantes deficiencias en el manejo del dengue. No se han hecho las campañas de fumigación de manera preventiva. Han dejado pues de que este mosquito también pueda propagarse y pueda reproducirse rápidamente y estar infectando a muchos peruanos. Hay bastante preocupación en el norte del país, sobre todo en las regiones costeras, respecto al dengue. Mucho cuidado, y el Ministerio de Salud ojalá pues pueda mejorar su capacidad de respuesta frente a esta enfermedad, ¿no? Es importante que se mejore la atención primaria
para las personas que están pues padeciendo del dengue, se les pueda ayudar a recuperar, porque esta enfermedad ataca directamente pues a las plaquetas de la sangre, ¿no? Disminuyen las plaquetas rápidamente y al no ser controlado produce hemorragias, ¿no? Sí. Y las personas llegan a fallecer, ¿no? Entonces mucho ojo. Esto se debe a que muchas veces estos honguitos, estos mosquitos se reproducen dentro de poniendo sus huevos en recipientes con agua estancada. No ponen sus huevos, de ahí se reproducen rápidamente y pues se genera pues este problema del dengue. Ojalá que se pueda vencer y se pueda ya controlar esta enfermedad en las regiones costeras de nuestro país. 6:59. Vamos de inmediato con información. El día de hoy es jueves 14 de junio. El día de hoy hemos amanecido ¿a cuántos grados? A -4 grados de bajo cero, en este caso, en la temperatura en el distrito de Chalhuahuacho. -4 grados bajo cero, en este caso, 4 grados bajo cero. Estamos aquí en el distrito de Chalhuahuacho. Entonces, hay que abrigarse a nuestros amigos en las comunidades, hay que abrigar a nuestros niños, hay que abrigar a los adultos mayores, hay que brindarles su sopita caliente, matecitos calientes, siempre ponerles de repente por ahí un chulito, de repente ponerles su chalinita, una buena chompita, ¿no? Para que nuestros niños puedan afrontar esta temporada de fríos. Es normal que en esa temporada se genere un alto índice de neumonías, para lo cual nosotros como padres de familia debemos prevenir y darles una buena alimentación también a nuestros hijos. La alimentación es fundamental para combatir cualquier tipo de enfermedad. Alguien decía, enfermo que come no muere, dicen, ¿no? Hay que alimentar bien a nuestras familias. Año de la Unidad, la Paz y el Desarrollo. Hoy jueves 15 de junio. Acá se ha equivocado nuestra compañera en la redacción. Es 15 de junio el día de hoy. No se olvide, amigo oyente. Vive como si fueras a morir mañana y aprende como si fueras a vivir para siempre. Es importante seguir aprendiendo, seguir conociendo. Uno no deja de aprender. Entonces todos los días aprendemos algo. Sigue aprendiendo, no te cierres al cambio. Hay muchas veces que ideas de mejora continua, hay que aplicarlas y hay que seguir mejorando. 7:01, el día de hoy 15 de junio. Nos vamos de inmediato con el encuentro con la historia. ¿Qué aconteció un día como hoy? Las efemérides aquí en el informativo Huillaricuy. 7:01, amigos oyentes, y vamos a compartir de inmediato con ustedes las efemérides para el día de hoy, 15 de junio. Y bueno, hoy es el día de la canción andina. ¿Qué tal, César? Vamos a tocarnos unos temitas musicales en Radio Surfo, ¿ya? Netamente andinos. Claro que sí, día de la canción andina, hoy día 15 de junio. También se festeja el Día Mundial de Toma de Conciencia de Abuso y Maltrato en la Vejez, ¿no? Hoy día 15 de junio, Día de la Toma de Conciencia contra el Abuso y el Maltrato en la Vejez. Muchísima atención. Vamos al año de 1826, un día como hoy, el Congreso de Panamá suscribe el Tratado de Unión, Liga y Confederación Perpetuas entre las repúblicas de Perú, Colombia, Centroamérica y Estados Unidos mexicanos. Entre tanto, un 15 de junio del año 1882, el Congreso dispone que la villa de Lambayeque reciba el título de ciudad con el nombre de generosa y benemérita ciudad de Lambayeque. Un 15 de junio, pero en el año de 1887, muere en Lima el general José Rufino Echenique, quien fue presidente de la República en el año de 1851. También participó en la lucha por la independencia, construyó el ferrocarril Tacna-Arica. Entre tanto, un 15 de junio del año 1957, Nicome de Santa Cruz tiene y pone a disposición la revista de música negra Estampas de Pancho Fierro. Hace su debut radial en Radio Corporación de Santiago de Chile. En el año de 1981, el personal femenino de la Guardia Civil empieza a dirigir el tránsito vehicular en Lima metropolitana.
Un día como hoy, en el año 2022, Microsoft cierra definitivamente los servidores de Internet Explorer. Era un aplicativo, un programa que te permitía hacer búsquedas en el Internet, ya vencido ya por, ya en este caso cerrado por Microsoft. Ahora la gente comúnmente utiliza el Chrome, ¿no? Para hacer las búsquedas en Google, en fin, ¿no? Se cerró pues este explorador de Internet en el año 2022, un día como hoy, 22 de junio. Bueno, su símbolo era la letra E, ¿no? Una Claro. letra E grande. 7 de la mañana con 4 minutos, nos vamos al encuentro con los titulares para el día de hoy. A cada instante se generan hechos noticiosos en Willaricui. Titulares. 7 de la mañana con 4 minutos, nos vamos al encuentro con nuestros titulares para el día de hoy. Las Bambas adjudica servicio de hotelería en campamento a una empresa local como resultado de un proceso de licitación competitivo. La empresa local Huacanqui Perú SAG de la comunidad de Fuerabamba se adjudicó los servicios de hotelería en campamento minero Las Bambas bajo un enfoque de supervisión temporal por la empresa, con una empresa experimentada en el rubro. En ese entender, los empresarios locales, en este caso de Fuerabamba, tienen ya la potestad de trabajar con el servicio de hotelería en Minera Las Bambas. Vamos con más información, amigos, en el ámbito local. Y Las Bambas, la empresa minera, contribuye al desarrollo agropecuario de más de 1.500 familias de la provincia de Cotabambas desde 2016. Minera Las Bambas implementa acciones orientadas a mejorar la producción agropecuaria y seguridad alimentaria de los pobladores de 17 comunidades de su área de influencia directa. Entre tanto, la Municipalidad Distrital de Akira, como parte del programa por su aniversario, en este caso, 166 años de creación política del distrito de Akira, organiza en este caso, 14 Feria Agropecuaria Artesanal, Agroindustrial y Gastronómica que se va a desarrollar en el distrito de Akira. Asimismo, invita a todos los productores agropecuarios y población en general a participar en el evento ferial los días 25, 26 y 27 de junio en el Estadio Monumental de Huayllaurán en el distrito de Akira. 7 de la mañana con 5 más titulares en el ámbito local en el informativo Willaricui. Y nos vamos hasta la provincia de Cotabambas. En Cotabambas, la municipalidad, amigos oyentes, provincial de Cotabambas, en coordinación con el responsable del programa Pensión 65, comunica a todos los usuarios del distrito de Tambobamba y parte baja del distrito de Mara que el proceso de pago bimestral correspondiente a mayo-junio 2023 se realizará a través de la agencia del Banco de la Nación de Tambobamba desde el lunes 19 al 26 de junio, según el cronograma que hoy les compartiremos en el informativo Willaricui. Así es que estén muy atentos para que puedan escuchar y puedan realizar todos estos trámites respectivos. Vamos con más titulares, amigos oyentes, en el informativo Willaricui. Y bueno, en conmemoración del aniversario del anexo de Chancaymarca en el distrito de Capamarca, invitan a la gran feria agropecuaria artesanal y gastronómica Chancaymarca 2023 a desarrollarse ¿cuándo? El 21 de junio desde las 9 de la mañana en el estadio de Chancaymarca. Todos los productores tendrán la posibilidad de mostrar el trabajo que vienen desarrollando. Importante feria, amigos oyentes, que se desarrollará el 21 de junio en Chancaymarca, y esto también va a ser una oportunidad para todos los productores agropecuarios puedan mostrar pues la calidad de sus productos, y esto también va a permitir generar el movimiento económico en esta zona de Chancaymarca. 7 de la mañana con 7 minutos. Entre tanto, en conmemoración de los 198 aniversario de la creación política de la provincia de Chumbivilcas, teniendo como objetivo promover la participación, el desarrollo de habilidades deportivas, promocionando e incentivando el talento chumbivilcano, desarrollan hoy el encuentro deportivo de vóley interregional categorías 16 a partir de las 4 de la tarde en el anfiteatro de la institución educativa emblemático mixto Santo Tomás, donde participarán delegaciones
poblaciones de Arequipa, Apurímac y Chumbivilcas. Importante encuentro de vóley que se va a desarrollar hoy día por el aniversario, como parte del programa de aniversario de la provincia de Chumbivilcas. 7:08, vamos con más titulares. Titulares en el ámbito regional. Y la Contraloría General de la República pondrá en marcha el programa de capacitación para autoridades de los órganos subnacionales de gobierno 2023, nivel 1-2, con el cual la Escuela Nacional de Control brindará capacitación a consejeros regionales y regidores municipales en materias de fiscalización y gestión pública, esto con la finalidad de fortalecer sus labores de supervisión a la gestión de las autoridades subnacionales. En ellos se encuentran gobernadores y alcaldes. 7:09 y el Comité de Gestión Regional Agraria Apurímac viene organizando el primer congreso en este caso, pues, de cuidado del agua. Causaininchis Raiku, así se llama este congreso, Medio Apurímac 2023, cuya fecha central será el próximo 23 de junio. Ahí están participando, pues, diferentes entidades de administración de agua, sobre todo de la región Apurímac. Este congreso o este encuentro se denomina Causaininchis Raiku, Medio Ambiente para Apurímac 2023, el cual se está desarrollando el próximo 23 de junio. Directores y docentes de instituciones educativas focalizadas de la UGEL de Abancay, Huancarama y Aymaraes fueron capacitados en gestión del riesgo de desastres y cambio climático. Esto con el objetivo de consolidar una escuela segura con valores, cultura y conocimientos para la preparación, contingencia y respuesta ante situaciones adversas de la naturaleza. 7:10. Un nuevo caso de inseguridad ciudadana se registró en la ciudad de Abancay después de que 3 delincuentes abordaran un taxi haciéndose pasar por pasajeros, pero luego asaltar y secuestrar al conductor, llevándolo pues a una casa rústica en Sogliacasa, donde lo golpearon brutalmente y lo abandonaron con las manos y pies atados para finalmente robarle su vehículo. Esto se registró en la ciudad de Abancay. Al parecer la delincuencia está creciendo en esta parte del país. Y más titulares. En el marco de las celebraciones por el 198 aniversario de la provincia de Andahuaylas, se organiza el Festival Gastronómico Mijuna Chanca 2023, a desarrollarse los días 20 y 21 de junio en el estadio de Cuncataca, en el centro poblado de Chumbao, desde las 8 de la mañana. Entre tanto, con motivo de celebrarse el Día del Padre, la Asociación de Apicultores organizados en la región Apurímac, en coordinación con la Municipalidad Provincial de Abancay, organizan la 12ª Feria de la Miel de Abeja en Apurímac, que se llevará a cabo el viernes 16 de junio desde las 7 de la mañana hasta las 5 de la tarde en el Mercado Central de Abancay. 7:11. Y en la ciudad blanca de Arequipa, al menos 20.000 niños no recibieron control contra la anemia. Especialista de la Red de Salud de Arequipa, Cailloma, dijo que aún persiste miedo en las madres de familia por infectarse también contra la COVID-19. 7:11. Entre otras informaciones, por otro lado, en Arequipa las infecciones respiratorias agudas siguen en aumento y ello se refleja en las altas hospitalizaciones de menores de edad, como en el Hospital Honorio Delgado Espinosa, donde los pediatras recomiendan que la comunidad escolar vuelva al uso de la mascarilla y las labores escolares sean suspendidas al menos una semana para evitar mayores contagios con estas infecciones respiratorias. 7:12. Vámonos con las titulares hasta la región de Puno. En Puno, pobladores rechazan presencia de funcionarios del Ministerio de Salud, sobre todo en la ciudad de Juliaca. Familiares de las víctimas del 9 de enero hicieron que la representante del gobierno abandone el centro de salud Jorge Chávez allá en Puno. 7:12 a.m. Entre tanto, también en la región de Puno, autoridades municipales clausuran, en este caso, pues, Postivideo
Cine en la ciudad de Juliaca, porque proliferan locales donde además de ofertar ver películas, se expende alcohol y se ofrece algunos otros servicios que no son pues digamos de la distracción sana, ¿no? En Puno están clausurando pues a estos conocidos parecidos nightclub donde proyectan películas, según dio a conocer la autoridad edil de Puno. 7:12 y en Ayacucho la Cámara de Turismo inicia campaña de descuento para atraer más visitantes a dicha región. Diversas empresas del sector turismo se unen para atraer más visitantes durante los próximos 5 meses del año. 7:13. Entre otras informaciones, la empresaria Sada Goray en este caso mencionó que el ex jefe de gabinete de asesores del Ministerio de Vivienda y Construcción, el señor Salatiel Marrufo, y el periodista Mauricio Fernandini estaban citados para responder ante la Comisión de Fiscalización del Congreso por los supuestos actos de corrupción en el fondo Mi Vivienda. No obstante, mediante oficios confirmaron que no asistirán y solicitaron pues la reprogramación de la toma de declaraciones. En este caso estarían reprogramando pues estas audiencias a Sada Goray, Salatiel Marrufio y Mauricio Fernandini. Y bueno, mientras tanto, el ex esposo de Sada Goray también trabajó como funcionario de Produce hasta el día de ayer. Pese a investigaciones contra empresaria, Luis Mesones Odar se mantuvo como miembro del Consejo Directivo del Instituto Tecnológico de la Producción desde enero a junio de este año. Es uno de los fundadores de Marca Group. Entre otras informaciones, a las 7:14, Congreso aprobó interpelar a ministra de Salud por mal manejo de emergencia del dengue, con 87 votos a favor, 20 en contra y 3 abstenciones. El Pleno del Congreso aprobó pues esta moción para que se pueda interpelar a la ministra. 7:14 y Keiko Fujimori exige a Dina Boluarte hacer cambios al gabinete. Dijo que es un gobierno con cero autocrítica. En este caso la señora Keiko Sofía Fujimori de Fuerza Popular aseguró que la presidenta de la República ha tenido una actitud triunfalista y con cero autocrítica. 7:15, el Pleno del Congreso de la República aprobó este miércoles por insistencia la ley que autoriza el uso de armas no letales por parte de miembros del Serenazgo. La iniciativa alcanzó 111 votos a favor, 0 en contra y 4 abstenciones. Al haberse tratado de una insistencia, no requirió aprobación en segunda votación. 7:15, nos vamos de inmediato a los titulares en el plano internacional. Titulares en el ámbito internacional: Ecuador y Perú han superado desafíos en base a la cooperación y el diálogo. La presidenta de la República, Dina Boluarte, resaltó los enormes desafíos que superaron Ecuador y nuestro país, teniendo como base la cooperación y el diálogo. Ello en el marco de la visita del mandatario ecuatoriano Guillermo Lasso. 7:16, entre otras informaciones, la Unión Europea y Chile desarrollaron alianza estratégica sobre el litio. La presidenta de la Comisión Europea, la señora Ursula von der Leyen, en su visita a Chile, se reunió con el gobernante, con el presidente de ese país, Gabriel Boric, con el que acercaron pues opiniones sobre una alianza estratégica sobre el litio allá en Chile. Y una noticia lamentable, amigos oyentes: en Grecia al menos 79 migrantes murieron tras hundirse su embarcación. De las más de 400 personas que llevaba el barco, 104 lograron ser rescatados. El primer ministro interino Ioannis Samas declaró 3 días de duelo nacional en el país de Grecia. 7:17 en el plano deportivo. El Deportivo Garcilaso informó que despidió a 9 jugadores por actos de indisciplina. El conjunto cusqueño se pronunció en redes sociales y señaló que tras haber hecho una investigación previa, decidieron separar del equipo a 9 jugadores que habrían estado pues fomentando la indisciplina en el cuadro cusqueño del Deportivo Garcilaso.
mano dura, y está muy bien que se sancionen a esto, o bueno, que se expulsen prácticamente a estos 9 jugadores por actos de indisciplina. Y de esta manera, ojalá que el fútbol peruano también mejore y sea pues un partido que tenga un nivel competitivo a nivel internacional. Vamos con más información. La selección peruana afina detalles con miras al amistoso que sostendrá contra su similar de Corea del Sur a 2 días del encuentro. Bueno, en este caso el día viernes se estará jugando este partido. La bicolor, dirigida por Juan Reynoso, realizó su 4º entrenamiento en Seúl en medio de un buen ambiente, liderado por Paolo Guerrero y Cristian Cueva, quienes son los 2 jugadores con más experiencia del equipo de nuestros amores de la selección peruana. 7:18 y nos vamos a conocer el tenis de mesa, ¿no? Que también está practicándose en nuestro país como un deporte que tiene muchos seguidores. En el caso del tenis de mesa, 3 peruanos clasificaron a los Juegos Santiago 2023. Se trata de Carlos Fernández, Felipe Dufo, también está Rodrigo Hidalgo. Consiguieron el cupo en la modalidad de, en este caso, tenis de mesa, en la modalidad por equipos individuales. Ellos estarán representando a nuestro país en los Juegos Deportivos de Santiago 2023. Información y mucho más a través del informativo Willaricui. Nos vamos a una breve pausa y volvemos con la información aquí en Willaricui. Huaycuna Panaicuna ama con Caru y Chicho. El número telefónico de la radio es el 974-782420. Radio Surfui, la voz de todos. Nos vamos a la pausa. Acá en Acoipampa, donde están las canteras por ahí, prácticamente el desmonte está hasta la mitad de la carretera, igualito al ingreso del puente de Chuicuni, igualito casi lo han cerrado. El otro día habían echado 2 volquetadas de adobe de desmonte, entonces acabo de casicito tener un accidente ahí, porque yo que salía de Chalhuahuacho, por un pelito hemos chocado. Sí, voy a hacer con eso, no sé, alata de verdad, hasta carretera con Tucarapunco, hasta maquinaria con tancheta, aperapunco, alata malorarapunco, carretera, que hay persona con churarín como multata, respeto canampa, porque manata extremarín chayariki, chaynata mona sango taruango. Sea usted partícipe de la información mediante sus avisos, comunicados y convocatorias, llamando al 974-782420. Willaricui. Tú solo estás sabiendo la vida que voy pasando. Te ruego que no. Un saludo cordial a toda la gente maravillosa de Chalhuahuacho y por esta prestigiosa radio como es Surfui, la voz de todos. Quien les saluda en esta oportunidad es su amiga Anaída Los Andes desde el Valle del Mantaro, Huancayo, la incontrastable, para toda la gente maravillosa de Apurima. Mala, malita, mala, robaste mi corazón. Mala, malita, mala, robaste mi corazón. En vano te conocí. Pequeñas acciones que generan grandes cambios. Usa bolsas reutilizables. En lugar de emplear bolsas de plástico desechables al hacer compras, lleva contigo bolsas reutilizables de tela, papel o materiales reciclados. Una campaña de Radio Surfui, la voz de todos. Hola Wilber, ¿ya listo para empezar con tu recorrido? Hola Ernesto, claro, ya estoy preparado para el viaje. Muy bien Wilber. Y no olvides que una conducción segura es cuando respetas las señales de tránsito, ¿ah? Claro, pues todas las señales, las informativas, las regulatorias, preventivas y reglamentarias. Muy bien, tú sí que sabes, Wilber. Por supuesto, Inge. Y eso no solamente aplica para los conductores, sino también para los peatones como tú. Sí, pues. Reloj de campana, cadenita y de oro. Reloj de campana, cadenita y de oro. Tócame las horas para retirarme. Tócame las horas para retirarme.
Ya es hora propicia para retirarme. Ya es hora propicia para retirarme a los lindos brazos de mi Radio Surjuy. A los lindos brazos de mi Radio Surjuy. Son las 7:23. En el corazón de los Andes, entre quebradas cálidas profundas, donde los ríos van cantando, danzando, donde las cunas son sueños de las flores, en las laderas verdes y hermosas, entre quebradas cálidas profundas, reina una linda flor moradita y blanca, con el corazoncito blanco y amarillo. Radio Surfuy, la voz. Siete de la mañana con 23 minutos, 7:23 aquí en el informativo Huillarico, y nos vamos al contacto telefónico a esta hora de la mañana. Bueno, sí tenemos una llamada. Aló, buenos días, ¿con quién tenemos el gusto? Aló, buenos días, con Freddy Mendoza, muchas gracias. ¿Nos repite su nombre, por favor? Freddy Mendoza, un gusto, buen día. Freddy Mendoza. ¿Qué tal, Freddy? ¿Desde dónde nos llamas? Te llamo de aquí, de Cusco. ¿Desde dónde? Estamos de Cusco. De Cusco. ¿Qué tal, Freddy? Coméntanos a qué se debe la llamada al informativo Huillaricuy. Muchas gracias por el permiso. Bueno, quería referirme a toda la comunidad petarandina, a Calvacho, que mi motivo de llamada y el comunicado que quiero realizar es que soy un barbero profesional, me dedico a corte de cabello, corte de pelo, todo eso, y mi sede central actualmente es en Cusco. Y en Cusco tengo una barbería ahí donde yo trabajo, doy clases, doy cursos, doy capacitaciones de manejo de cabello, corte de hierba, de pelo, todo eso, con cosmetología. Y actualmente estamos en Chalhuacho, que vamos a dar cursos de barbería profesional para todos varones, mujeres, jóvenes, para todos ellos que estamos brindando este curso de especialización en barbería. Entonces estamos arrancando el día 10 de julio aproximadamente, y quería para todas las personas interesadas que se puedan comunicar conmigo al número que ahora mismo les van a brindar, que es el número 927-496347. Por favor. Te repito, 9274-9634. Entonces, lo cual en el próximo día que se va a realizar el manejo de las herramientas, corte básico, corte con diseños, degradados en su totalidad, cortes con tijera, diseño de barbas y cejas, y se está realizando todo eso. Son 3 meses de capacitación de clase presencial que se va a llevar en Chalhuacho. Son 3 meses donde usted va a aprender el curso básico, intermedio y avanzado. Y al finalizar se le estará dando una certificación para que todo esto tenga sus resultados de usted, ¿no? Entonces me gustaría que todas las personas se pasen la voz, que estamos empezando ya el curso de 6,000 personas de seguidores, que nos apoya y que nos brinda su confianza en nuestro trabajo, y todo el contenido que realizamos, usted lo puede ver en nuestra página fanpage, Barbería Fresquía, ahí lo puede ver usted. Todo el trabajo que realizamos, todos los cortes que realizamos, y cualquier información yo le estaré brindando a su WhatsApp una vez que usted me escriba. Al WhatsApp estoy dando una información más profunda, más a detalle de los precios, de los avances, de las certificaciones, de cualquier duda que usted tenga, me puede escribir al WhatsApp, que ahí estamos a diario disponibles para poder ayudarle y consultarle cualquier duda. Muy bien, Freddy, ¿verdad? Gracias. ¿Freddy? Sí, Freddy. Sí. Freddy, por favor, ¿algún local aquí en el distrito de Chalhuahuacho donde te puedan ubicar? Muchas gracias. El local actualmente en Chalhuacho nos estamos ubicando, recién como estamos en Cusco, nos vamos a ubicar en donde está el terminal terrestre, donde está la agencia de Cusco, Abancay y todo lo que tenga. Nos puedes enviar al WhatsApp, que es
que acabo de brindarles. Ahí me pueden brindar cualquier duda que ustedes tengan. Y el curso que se va a realizar es en Chalhuacho, presencial y práctico en Chalhuacho. Y también se va a llevar en Akira, en 2 lugares. Esas son las sedes centrales. Perfecto. Y para las personas, sí, y aparte de esto, para las personas quizás, por favorcito, para las personas quizás que no puedan tener la posibilidad quizás de venir de lejos, que de Cotabambas o Yurki, estamos dando una clase virtual que se lleva a través de Zoom. Es una clase virtual y se está enseñando todos los cortes, todos los tips, todas las técnicas, se está brindando todo ese enseñanza. Y esto lo hacemos con la finalidad de apoyar, de aportar a las personas que quizás quieren aprender. Entonces, bueno, ¿no? Que estamos aquí en Chalua y podemos ayudarle y pueda aprender y emprender su propio negocio, que es en barbería. Perfecto. Freddy, ¿desde cuándo inicia los cursos de capacitación? Estamos arrancando desde 10 de julio. Ahorita toda esta fecha, todos estos días, toda esta semana, tiene para usted inscribirse y decir todas las consultas, y del 10 de julio estamos arrancando en Chalhuacho presencialmente. Perfecto, entonces en este tiempo todavía es una etapa de inscripción para nuestros hermanos que quieran aprender este oficio de barbería, ¿no? Para aquí para el distrito de Chalhuahuacho y el distrito de Akira. Por favor, ¿nos puedes repetir el número telefónico a donde te pueden contactar nuestros amigos que estén interesados en inscribirse? Lo que les voy a brindar es 927-496347. Repito, 9274-96-347. Y también nos puede seguir en nuestra página fanpage, que es Barbería Fresky, en Facebook, Barbería Fresky. Va a entrar en ahí está toda la información, todos los videos, todas las fotos que diariamente realizamos en la barbería que estamos en Cusco. Perfecto. Muy bien, muchas gracias, Freddy. Un gusto, agradecido más bien por ustedes por repetir esta transición, este comunicado, y muchas gracias a todos los amigos cosmolinos, chalocinos. Un gusto y que tengan buen día. De igual manera a ustedes por brindarme este espacio. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Nos vamos, muy buenos días, hasta la próxima. Nos vamos con otra llamada telefónica aquí a Radio Surfo y La Voz de Todos. De inmediato, ¿con quién estamos en la línea telefónica? Aló, buenos días. Aló, buenos días. Quería conocer un aviso. Me encontré una llave. Ya, adelante. Una llave Toyota. Una llave Toyota original, original con chif y 4 llaves pequeños y con un destapador más en el puente de Chalhuacho. De repente alguien están buscando y yo lo tengo. Papá lindo, ¿a qué número te pueden llamar? Ya 918 05 50 66. Yo me encuentro ahorita en Maraya porque lo estoy avisando en el puente y no había nadie interesados. Ya, perfecto. A ver, cuando te llamen, ¿por quién pueden preguntar? Por Mario Montalvo. Mario Montalvo. Muy bien, Mario. En Mara me encuentro, es una llave original de Toyota. Perfecto. ¿De camioneta puede ser? Puede ser de camioneta. Es con chif, con todo eso. Perfecto. Muchas gracias, Mario, por tu comunicado. Buenos días. Ya, buenos días igualmente. Gracias. Muchas gracias. Atención a nuestros amigos oyentes de Radio Surfo y nuestro hermano Mario Montalvo se ha encontrado una llave de un carro Toyota, es al parecer de una camioneta, tiene un destapador y unas llaves más ahí a su lado, ensartado pues en esta sarta de llaves, así es que la persona que haya podido perder esta llave o haya perdido pues la llave de su carro, puede comunicarse al siguiente número telefónico con el señor Mario Montalvo. Así es, el número de la radio, en este caso el número de la persona de Mario Montalvo es el siguiente: 918-05-5066, ¿no? Entonces el número de la persona del señor Mario Montalvo, para que puedan llamar y recoger esa llave. Entonces, repetimos el número telefónico, por favor, 918-05-5066.
Muy bien, ahí pueden comunicarse nuestros hermanos que estén buscando, de repente por ahí han perdido la llave de su carro, entonces ahí lo pueden ubicar a nuestro hermano Mario Montalvo. Vamos de inmediato con más aquí en el informativo Huillaricuy. Nuestro amigo Freddy, que nos ha llamado hace unos instantes, va a dar un curso de barbería profesional en el distrito de Chalhuahuacho y en el distrito de Akira. Las personas interesadas pueden comunicarse al siguiente número telefónico. A ver, quienes quieran llevar este curso de barbería profesional pueden comunicarse al siguiente número telefónico. Claro, y también van a recibir certificado. El número, apunte por favor, en la mano aliste el lapicero y la hojita, y es lo siguiente: 927 49 63 47. Volvemos a repetir: 927 49 63 47. Perfecto, se pueden comunicar con nuestro amigo Freddy, que él es barbero profesional. 7:33 minutos, vámonos de inmediato con información. En unos instantes nos vamos a comunicar con Fermín Domínguez, subgerente de Desarrollo Económico de, en este caso, pues, del distrito de, en este caso, Mara, ¿no? Ahí está, con él nos vamos a comunicar en unos instantes. 7:34 minutos, vamos con la información aquí en Huillaricuy, Huaycaicuna, Panaicuna, no sin antes saludar a nuestros hermanos allá en Chumbivilcas, que están de aniversario, están cumpliendo 198 años de creación política. El día de hoy tienen actividades, tienen un campeonato de vóley en lo que viene a ser en las instalaciones de la institución educativa Glorioso Santo Tomás. Este es el emblemático de Santo Tomás. Ahí estarán haciendo un encuentro deportivo, y el saludo pues para nuestros amigos de allá de Chumbivilcas. Feliz aniversario a la provincia de Chumbivilcas. También este mes está de aniversario, por ejemplo, la comunidad de Pumamarca. Nos pueden escribir a el WhatsApp de la radio si de repente por ahí está de aniversario alguna comunidad, centro poblado o distrito, y con mucho gusto nosotros vamos a dar a conocer a nuestros hermanos para que puedan saludarlos, ¿ya? Al 974782420, ¿ya? Nos dicen: hola, buenos días, un favor, el presidente de la comunidad campesina de Jocha, el señor Luis Torres Castillo, nos menciona nos pregunta, un favor, quisiera saber los conjuntos que antes llevaban en concurso, así como Apuninacuri y otros conjuntos, queremos contar con ellos en su participación en la comunidad campesina para el aniversario. Perfecto. A ver, el señor Luis Torres está buscando contactarse con nuestros hermanos de Apuninacuri, de repente nuestros hermanos de Raíces de Progreso, nuestros amigos también de Chacamachay Mara, también pueden ir contactarse con nuestro hermano José Luis Torres. En este caso él es presidente de la comunidad campesina de Jocha, que está de aniversario la comunidad de Jocha, y están buscando pues contactarse con los representantes de Apuninacuri, de nuestros hermanos de Raíces de Progreso, o de repente por ahí los representantes del conjunto pues Huisca también de acá del distrito de Chalhuahuacho. Ojalá se puedan contactar con él. Nosotros vamos a buscar por parte de la radio también el número telefónico de los representantes de esas agrupaciones folclóricas. 7:36 minutos. 7:36, y amigos oyentes, en el distrito de Akira se va a realizarse la 14ª Feria Agropecuaria Artesanal y Agroindustrial Gastronómico, en el cual también hace las invitaciones respectivas a todos los productores agropecuarios y población en general a participar del evento ferial. Y para que nos dé mayores detalles, ya estamos en contacto con el ingeniero Fermín Domínguez, subgerente de Desarrollo Económico, quien nos dará más información acerca de la feria. Ingeniero Fermín, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días, bienvenido al informativo Huillaricuy. Buenos días, Hernán. Buenos días a todos los oyentes de Radio Surpuy a lo largo y ancho de nuestra provincia de Cotabambas. Un gusto saludarlo.
Un gusto, ingeniero Fermín. Bienvenido a el informativo Willaricui. Ingeniero, ¿cuáles son las actividades que se prevén para este mes en el distrito de Akira? Estamos de aniversario. En Akira estamos cumpliendo 166 años de creación política y una de las actividades principales es la feria. ¿Cómo vamos con la organización con esta feria? Efectivamente, estimado Hernán, estimados oyentes de Radio Surpuy, la feria está totalmente garantizado, se tiene una programación adecuada, es el día 25, 26, 27. El día 25 es la admisión y el 26 y el 27 de junio es netamente juzgamiento. Por ende, ya la programación es todo el reglamento, las invitaciones se han cursado a diferentes asociaciones, a diferentes entidades y también a otras provincias, como las provincias vecinas, que también nos pueden visitar en calidad de expositores, en vista de que la feria es provincial y regional y provincial, regional en artesanía y otros juzgamientos provincial. Por ende, también hemos cursado ya las invitaciones respectivas, estimado Hernán. Perfecto. Esta feria va a tener la participación de productores locales de Akira. Coménteme cómo está la producción en Akira, sobre todo en temas de vacuno, temas de cuyes. ¿Qué es lo que están potenciando en el distrito de Akira en el tema productivo? Sí, efectivamente. Tenemos ya proyectos que hemos encaminado gracias también a la gestión del tío Adolfo y a la predisposición de nuestro alcalde y también de los regidores, varios proyectos y con los cuales estamos fortaleciendo sus capacidades de los productores, como por ejemplo el proyecto Cuyes, que efectivamente, dicho sea de paso también, la invitación respectiva para el 28 del presente se tiene el primer festival gastronómico donde se extenderá platos a base de cuyes y también otros tipos de gastronomía, lo cual, reitero, este 28 están invitados para poder visitar, degustar. Y también tenemos otros proyectos que ya están encaminados a través de mi sugerencia, lo cual estamos tratando en lo posible fortalecer, apoyarlos a los productores para que ellos puedan, en lo posible, ser pequeñas asociaciones y también estos productores exitosos, lo cual estamos también con el tema con el programa de Procompite, y con Procompite estamos igual apoyándolos a muchas asociaciones, incluido asociaciones de criadores de toros de lidia, y lo cual con este proyecto, en este caso programa, se va a financiar a 8 asociaciones de productores en Akira, los cuales también ya vienen preparándose para poder participar en la feria y también para ya entrar en ejecución. Obviamente esto, Hermancito, y esto, estimados oyentes de Radio Surpuy, sabemos muy bien de que Akira es un distrito netamente agropecuario y ganadero, es en este caso de que estamos en lo posible dando esto, apoyándolo a los productores para que ellos, con los proyectos y también en esa feria, pueden tener una amplia participación, ¿no? Perfecto, ingeniero. Y bueno, va a haber una importante participación de parte de los productores del distrito de Akira y de sus anexos y comunidades. Y bueno, esta feria empieza desde el día 25, es el ingreso. Y también coméntanos qué tipo de actividades más va a haber. De repente presentación de danzas, de música, o también el tema de la gastronomía. Sí, efectivamente el día 25 es la admisión, y para lo cual para el 26 y para el 27 se tiene un bonito programa, y lo cual ahora, sobre todo si hablamos netamente del esto de la feria, tenemos diferentes juzgamientos. En caso se tiene juzgamientos de alpacas, también igual en alpacas tenemos Huacaya Suri, juzgamientos de llamas, también igual tenemos Ara y Chaco, concurso de toro engordado,
de raza y también se va a tomar en cuenta el criollo, también juzgamiento de cuyes, también concurso de artesanía. En concurso de artesanía se ha dividido en peletería, trenzado, tejido plano, tejido punto, artesanía cerámica, artesanía de confección, artesanía sombreros, en vista de que la artesanía en los años anteriores lo tomaban, digamos, en cuenta en forma general nomás, pero sin embargo en esta feria lo hemos dividido para dar más énfasis y para dar más oportunidad de participación a nuestros artesanos. Entonces, por eso que lo hemos dividido en artesanía, en peletería aparte trenzado, aparte tejido en plano, aparte tejido en punto, aparte artesanía cerámica, confección y aparte los sombreros. O sea, los sombreros, la parte de los que confeccionan sombreros, netamente van a concursar aparte ellos, ¿no? Y también tenemos lo que es concurso de hortalizas. Tenemos tubérculos andinos que lo hemos separado también con concurso de cereales y leguminosas, que son un poco, obviamente más antes, en los años anteriores lo tomaban solamente productos agrícolas, ¿no? En este caso lo hemos dividido en tubérculos andinos y concurso de cereales y leguminosas. Y también hemos agregado concurso de plantas medicinales también bajo la sugerencia de muchos productores que han bajado de parte alta en vista de que para elaborar nuestro reglamento y para este plan de la feria los hemos citado bajo documento a muchos dirigentes, a muchos presidentes comunales, a muchos autoridades de las comunidades, quienes han dado también bastantes sugerencias para estos juzgamientos y para esta feria. Es por eso que nosotros también en la artesanía muchos han sugerido de que hay que dividirlo porque a veces nos juntan y no podemos, digamos, competir con otros tipos de artesanía. Es por eso que los hemos dividido. Y lo propio también, por esas sugerencias de las autoridades y de las comunidades de los dirigentes, también se ha considerado también concurso de plantas medicinales. Concurso de plantas medicinales que efectivamente se va a tocar. Perfecto. Ingeniero, un tema importante es dónde todavía están aperturadas las inscripciones para que puedan participar en esta feria algunos, algunas asociaciones o productores. ¿Con quién se pueden contactar si es que quieren participar en esta feria? Sí, las inscripciones están abiertas en la Oficina de Desarrollo Económico Local de la Municipalidad Distrital de Aquira, en el segundo piso. Sin embargo, estas inscripciones van a estar abiertas hasta el día de admisión, que es efectivamente el día 25. El día 25, hasta el día 25 van a estar abiertas las inscripciones. Entonces, me gustaría también ampliar con respecto a las plantas medicinales, efectivamente inclusive como la muña y otras plantas que tienen bastantes propiedades medicinales, también se van a hacer juzgamiento y su valoración respectiva en esta feria, puesto que muchos productores de estas plantas medicinales también lo están tomando mucho en cuenta. También se va a tener juzgamiento de vacunos broncis, ovinos corriental, también ovinos Hampshire-Down, y lo propio también lo que es concurso de ordeño de raza, y también un poquito se va a tomar en cuenta lo que es criollo y lo que es derivados lácteos. Y no podemos olvidar también en esta feria, también bajo la sugerencia de varios productores, también sobre todo los compañeros de Aquira mismo del pueblo, han sugerido también concurso de variedades de panes. Entonces va a haber también concurso de variedades de panes, derivados lácteos, gastronomía con los platos típicos y también concurso, variedades de chicha, derivados apícolas y también va a haber concurso de esquila de alpacas. Entonces, esos son los concursos en sí, lo que se va a llevar a cabo en esta feria que ya se nos avecina, estimado Hernán. Perfecto, ingeniero Fermín, gracias por la información. ¿Algo más de repente para adicionar y finalizar la entrevista? Sí, muchísimas gracias, Hernán, Radio Surfui, por este espacio. Me gustaría reiterar la invitación a muchos productores, criadores de ganado vacuno y también de agrícola, etcétera,
para poder participar y visitarnos en esta feria, en vista de que lo estamos haciendo con una programación amplia, lo estamos haciendo con toda la apertura y también lo estamos organizando totalmente abierto y con fines de que podamos en las próximas ampliar quizás la participación a muchas regiones más. Es por eso que lo estamos invitando también a otras regiones. También va a estar, por ejemplo, Quillabamba va a estar con bastantes productores de Quillabamba, van a estar con muchos de sus productos en calidad de expositores, en vista de que ellos no entran a concurso, pero van a estar en calidad de expositores. Quillabamba también, Espinar va a estar, y lo propio también va a estar Chumbivilcas y otras provincias que ya nos han confirmado su visita y su participación. Perfecto, ingeniero. Gracias por la información y más adelante también estaremos en contacto para que nos brindes cómo se va a desarrollarse el proceso de esta feria los días 25, 26 y 27. Muchas gracias, ingeniero. Gracias, hermano Radio Surfui. Perfecto, gracias. Muchas gracias a nuestros hermanos de Akira, están de aniversario, están festejando 166 años de creación política. Otra localidad que está también de aniversario, muy próximo, está festejando un añito más de vida, es la comunidad de Manuel Sehuane Corrales. Está cumpliendo, ¿cuántos? 36 años. Es una de las comunidades que está ubicada en el distrito de Chalhuahuacho. Tiene actividades, saludos a nuestros hermanos de la Junta Directiva, está como... en este caso, pues ahí encabezando estas actividades, nuestro amigo Cleto Berrío Guamaní está encabezando estas actividades. El día viernes 16 de junio están iniciando sus actividades con el embanderamiento general de la comunidad de Manuel Sehuane Corrales. A las 9 de la mañana se va a desarrollar una feria agropecuaria, artesanal y gastronómica el día 16 de junio. El día sábado 17 de junio se va a desarrollar desde las 7 de la mañana la maratón damas y varones. También va a haber un campeonato de futsal damas y varones con participación de los sectores el día sábado 17 de junio. El día también este sábado 17 de junio a las 10 de la mañana también va a haber vóley mixto con participación de los sectores. A las 3 de la tarde se está desarrollando el concurso de declamación de poesía. A las 4 de la tarde el concurso de dibujo y pintura La belleza de mi comunidad, se llama este concurso de dibujo y pintura. A las 5 de la tarde se está desarrollando el concurso de canto y música. Taquininchis se denomina este concurso. El día domingo 18 de junio a las 9 de la mañana es el día central con programación especial en la comunidad de Manuel Sehuane Corrales. Entonces, Manuel Sehuane Corrales también está de aniversario. Un abrazo muy grande a todos nuestros amigos. Al señor Cleto Berrío Guamaní, también está por ahí Ronia Larcón Encalada. A la señora Ruth Verónica Escalante Huachaca. Al señor Saúl Amílcar Aguilar Arangurí. También está pues Gilberto Carmen Vargas Guamaní. Hugo Escalante Choque, Johnny Guamaní Vargas, en fin, a todos nuestros amigos que se encuentran pues ahí promocionando las actividades por el aniversario de la comunidad de Manuel Sehuane Corrales. Un abrazo muy grande también para mi querido amigo Emerson Berrío, ¿no? Ahí está, Emerson Silva Berrío, que está ahí siempre en la sintonía de la radio. Así también pues para nuestros amigos, para don Julio Escalante. Están de aniversario nuestros hermanos de la comunidad de Manuel Sehuane Corrales y el saludo desde aquí, desde Radio Surfo, y un abrazo muy grande a Manuel Sehuane Corrales. 7:51 minutos. Sí, 7:51, perfecto. Y bueno, César, ya estamos en contacto también con la gerente regional de control de Apurímac, Indira Yabar Gutiérrez, para que nos brinde la información acerca del programa de capacitación que se viene dando que se va a darse para las autoridades el 19 de junio. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenos días, doctora Yabar. Bienvenido al informativo Willaricui. Buenos días, Hernán. Buenos días, César. Y por intermedio suyo saludar a la hermosa región, el hermoso distrito de Chalhuahuacho. Nosotros hemos estado el 22 al 26 de mayo en Chalhuahuacho haciendo algunos servicios de control. Y pues hoy permítanme traerles el saludo del señor Contralor, de la Alta Dirección de la Contraloría,
y esta vez para invitarlos a una capacitación a los consejeros y regidores en materias de fiscalización y gestión pública, ¿no? Ha sido interés de la Contraloría, pues, que los regidores, que los consejeros regionales estén debidamente capacitados en materias de gestión pública, ¿no? Y fiscalización, con el propósito, pues, de fortalecer sus labores de supervisión en la gestión de las actividades que desarrollan diariamente, Hernán y César. Perfecto, es importante estas capacitaciones. ¿Desde cuándo inician estas capacitaciones? Mira, estas capacitaciones inician el 19 de junio y si me permites, pues, las inscripciones son hasta mañana, viernes 16 de junio, ¿no? ¿Dónde se pueden inscribir? Sí, los consejeros regionales, los señores regidores municipales interesados en capacitarse podrán inscribirse a través de la página web de la Escuela Nacional de Control. Es sencillo ingreso, ustedes ingresan ponen enc. Si me permites, ¿no? enc.edu.pe, ¿no? Ustedes entran a esa página sencilla y buscan, pues, el link para la inscripción en esta capacitación que dará la Contraloría. Perfecto. Y doctora, durante esta capacitación del 19 que inicia, ¿quiénes estarán presentes? ¿Qué personajes nos acompañarán para que den estos detalles en temas de materia de fiscalización? Sí, mira, en la Escuela Nacional de Control tiene un staff debidamente capacitado, escrupulosamente seleccionado, quienes serán los encargados de dar, pues, los alcances sobre, pues, el funcionamiento del Estado, sobre las políticas públicas, sobre el control gubernamental, contrataciones del Estado, servicios de control concurrente, presupuesto público, ¿no? Es un staff debidamente capacitado, como te digo, y todavía no tenemos los nombres, nos darán los nombres en los siguientes días, y nosotros estaremos difundiendo a través de, si nos permiten, a través de vuestros medios. Claro, y en este caso solo participan de repente las autoridades, en este caso, digamos, alcaldes, regidores, o también pueden participar los funcionarios públicos. Sí, es primero ya no, este no es el primer curso de capacitación, ya es el segundo curso que estamos dando, ¿no? Sí, pues solamente está dirigido a estas autoridades que, pues, tienen en sus manos la supervisión de las labores que desarrollan los funcionarios en cada entidad pública, ¿no? Con el fin, vuelvo a repetir, ¿no? Con el fin de que, pues, ellos sean un poco más productivos, conozcan a ciencia cierta qué cosas van a fiscalizar, cómo van a fiscalizarlo, y como te vuelvo a decir, ya es el segundo programa de capacitación. Adicionalmente, a los que nosotros ya les hemos dado algunas capacitaciones virtuales, ¿no? Online, gratuitas, y que, bueno, ellos ya han accedido, ¿no? Perfecto. Respecto a estas capacitaciones, ¿van a tener certificación al finalizar los cursos, estas capacitaciones? ¿Y qué es lo que van a poder lograr finalmente todos los que participen en estos cursos? Mira, siendo una capacitación a través de la Escuela Nacional de Control, sí, pues nosotros a través de la dirección académica de la Escuela Nacional de Control darán las debidas certificaciones que correspondan. Perfecto. Estamos entonces iniciando próximamente con esta capacitación para nuestros hermanos, en este caso para las autoridades en temas de control en nuestra región Apurímac. Esto es un tema crucial porque siempre se detectan anomalías en los gobiernos locales, en entidades públicas, y bueno, la Contraloría siempre está, pues, haciendo también las investigaciones correspondientes. ¿Cómo vamos ya yendo a otro tema de la información? ¿Cómo está la región Apurímac? ¿Cuáles son los trabajos, aparte de estas capacitaciones que está brindando la Contraloría? ¿Qué otros trabajos se están implementando dentro de la región Apurímac, Indira? Sí, dentro, Hernán, ¿no? Sí, César y Hernán. César. Sí. Mira, sí, nosotros estamos implementando, esto es un producto de servicio a la ciudadanía. Y también nosotros tenemos, pues, los monitores ciudadanos, ¿no? Monitores ciudadanos que ya estamos capacitando, que ya han sido inscritos en los programas que tenemos,
así como la semana pasada se ha visitado a los centros educativos de nivel superior para tener los auditores juveniles, ¿no? Los auditores juveniles que son importantes y vitales, que ellos desde muy jóvenes, desde muy niños conozcan que se logra haciendo control, ¿no? Luego nosotros tenemos pues las audiencias públicas virtuales que las iniciamos en el mes de julio. Vamos a recorrer toda la región de Apurímac y vamos a rendir cuentas de todas las labores de control gubernamental que realizamos. Sí, perfecto, doctor Indira. Y bueno, es importante este curso de capacitaciones que se dé en materias de fiscalización y control, y ya que también pues son nuevas autoridades los que están asumiendo el cargo de llevar los destinos de los distritos de las regiones que iniciaron desde enero, y bueno, imagino que a las personas todavía les falta reforzar esas habilidades, esas competencias a las autoridades. Bueno, el objetivo principal de este curso de fiscalización y control, ¿cuál es, doctor Indira? Sí, básicamente es que nosotros queremos reforzar pues que estas autoridades elegidas por voto popular tengan no conocimiento suficiente, ¿no? Sino de repente un alcance de cómo es la gestión pública, de cómo utilizar las herramientas normativas, utilizar las herramientas de las tecnologías de la información para hacer una adecuada fiscalización. Y si me permiten, Hernán y César, ¿no? Recordarles que aquellos que están inscritos, que se van a inscribir en esta capacitación virtual, van a tener 2 talleres presenciales, ¿no? Uno de los talleres, espero dictarlo yo, ¿no? Ya coordinamos con la escuela, va a ser que el 19 de julio. Entonces, invocamos pues a su inscripción, invocamos a su participación, porque a veces se cometen errores por desconocimiento, ¿no? Y si no tenemos de repente una capacitación en gestión pública y desconocemos de repente los 11 sistemas de la administración pública, pues no vamos a tener una efectiva labor de fiscalización desde la labor de consejeros regionales y regidores de gobiernos locales. Claro, y bueno, de repente al hacer, digamos, malas funciones, algo así, ellos podrían ser sancionados, o bueno, lo podrían hacer, digamos, sin querer queriendo, podrían estar cometiendo algunos actos, digamos, de corrupción, algo así, ¿no? Entre los regidores y autoridades, pues como son un nivel diferente, porque son elegidos por voto popular, hay otro tratamiento distinto, ¿no? Hay otro tratamiento diferente. Claro, sí. Listo. Gracias, doctor Indira, por la información. Y bueno, finalmente, esta invitación que realizo, o estas inscripciones, ¿son gratuitas? Sí, son totalmente gratuitas, vuelvo a repetir, es hasta este 16 de junio, lo pueden hacer a través de la página web de la Escuela Nacional de Control. Convocamos a todos los consejeros regionales, a los regidores municipales de los gobiernos locales a nivel provincial y distrital, a que se inscriban, a que participen. Va a ser un curso bastante interesante, es un curso motivador, es un curso proactivo en el que ustedes van a ver casos reales, ¿no? Van a deducir, van a hacer preguntas y bueno, pues van a conocer un poquito de lo que es la gestión pública y sobre todo el control gubernamental. Si me permites, Hernán y César, cerrando esta convocatoria, esta invitación de este segundo curso de capacitación, desearles pues un bonito día el domingo, que pasen los papás, ustedes, de Chalhuahuacho, de Cotabamba, Zambobamba, de toda Apurímac, un bonito día, que sea un día de reflexión, que sea un día de reconocer que la labor de padre es tan igual que la labor de madre, ¿no? Y que es importante la presencia de ustedes en la educación de los hijos. Perfecto. Gracias, doctor Indira, por la información y que tenga también un bonito día el día de hoy. Lo propio, un fuerte abrazo, Hernán y César. Gracias. Bien, amigos, ahí estuvo la doctora Indira, gerenta regional de control de Apurímac, que hace la invitación para que todas las autoridades puedan inscribirse a través de la Escuela Nacional de Control y participar de este curso de fiscalización y control público. Bueno, esto es importante, ¿no? Es un tema de capacitación para nuestros hermanos. Hay que participar, hay que inscribirse con la finalidad, pues, de aprender más y quizás más adelante no cometer errores en nuestra gestión. 8:01. Nos vamos con más información a esta hora de la mañana. Vamos a comunicarnos con el distrito de Coyurqui, con Nicolás Gabriel. Nos dicen que tiene información a esta hora de la mañana desde la Municipalidad Distrital de Coyurqui. En unos instantes nos comunicamos con este distrito.
Nos vamos con más información a esta hora de la mañana y los directores y docentes de las instituciones educativas focalizadas en la Ujela Bancay, en Huancarama, también en Aymaraes, fueron capacitados en gestión de riesgo de desastres y cambio climático con el objetivo de consolidar una escuela segura con valores, cultura y conocimientos para la preparación de contingencia y respuesta ante situaciones adversas. El certamen que se cumplió del 12 al 13 de junio fue organizado por la Dirección Regional de Educación de Apurímac a través del equipo del programa de reducción y de la vulnerabilidad y atención de emergencias y desastres. El director de educación, en este caso de Apurímac, el señor Armando Bravo Sequeiros, durante su participación en el taller subrayó que este es un espacio para que los maestros asuman un trabajo comprometido para contextualizar las estrategias pedagógicas de gestión y respuesta frente a situaciones de riesgo y desastre que se presenten en el lugar donde imparten pues sus enseñanzas. Los talleres continúan y van a seguir haciendo estos talleres en diferentes provincias de la región de Apurímac con la finalidad de preservar la seguridad de los estudiantes. 8 de la mañana con 3 minutos, 8 con 3 minutos aquí en el informativo Huillaricuy y vámonos de inmediato con otra información en el plano nacional. La policía capturó al camarada Carlos, responsable de muerte de civiles y policías en el Braen. El sujeto fue capturado en Ayacucho y es señalado por las autoridades como el autor material de la muerte de 7 policías en el centro poblado de la Convención de Cusco. El sujeto estaba en la lista de los más buscados a nivel nacional. La policía capturó este último miércoles al camarada Carlos, uno de los criminales más buscados del país. En la provincia de Huanta se realizó esa captura en Ayacucho. El tipo es, en este caso, pues este sujeto es uno de los más buscados, miembro perteneciente al grupo pues Sendero Luminoso en la zona del Braen, y junto a él también cayó otro sujeto denominado camarada Joel. El camarada Carlos tiene 26 años y conoce todo acerca del manejo de lo que viene a ser pues algunos atentados dentro de la provincia de la Convención allá en la región de Cusco y también pues en otras localidades. El camarada Carlos es indicado como el autor material de la emboscada en el centro poblado Natividad en Unión Ashaninka, esto en la provincia de la Convención en Cusco, en el que murieron 7 policías y su mascota en este caso, pues cuando fueron atentados, emboscados y disparados pues por una ráfaga de metralletas en su trayectoria, cuando cayeron pues con su camioneta los efectivos que se trasladaban pues en esta localidad del centro poblado Natividad allá en la Convención. Este hecho ocurrió el 11 de febrero. Uno de los autores posiblemente sea el camarada Carlos, a quien están investigando y ya lo capturaron pues en el día de ayer. Además también sería responsable, también estaría involucrado en la masacre en el centro poblado San Miguel de N, esto en Junín, en el año 2021, en pleno proceso electoral, cuando pues atacaron a un grupo de pobladores y asesinaron allá en esta localidad. El camarada Carlos fue detenido ayer en la localidad de, en este caso, fue capturado en Ayacucho, ¿no? Y está ya puesto a disposición de las autoridades respectivas para que le puedan iniciar la investigación y también pues el proceso judicial correspondiente. 8 de la mañana con 6 minutos. 8 con 6 amigos, nos vamos hasta el distrito de Coyurqui y estamos en contacto con Nicolás Gabriel del área de Relaciones Públicas de este distrito de Coyurqui. Nicolás, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Bienvenido al informativo Huillaricuy. Muy buenos días, hermanos. Muy buenos días, Guayqués, de Radio Surfui. Gracias por compartir. Estamos desde Coyurqui, como siempre, comunicándonos y llegando a la población, a toda nuestra provincia de Cotabambas y hasta donde llega Radio Surfui, donde los escuchan. Tenemos cosas importantes que compartir con ustedes, hermanos, y con toda nuestra provincia de Cotabambas y sobre todo con nuestros hermanos del distrito de Coyurqui, ¿no?
Sí, adelante, por favor. El día de hoy, gracias, el día de hoy tenemos una importante actividad previos al Día del Padre, el Miski Miju, y ya una feria de postres y dulces conocida ya en nuestro distrito de Coyurqui, que en su tercera edición, que ya se ha realizado pues en el Día del Amor, el Día de la Madre y ahora también por el Día del Padre, ¿no? El Miski Miju, a partir de las 4 de la tarde, esta feria de dulces, de postres y de algunos cócteles y ponches que les extienden pues las propias mamás, mamitas, emprendedoras de nuestro distrito de Coyurqui. Sobre todo la municipalidad viene desarrollando este tipo de actividades para generar movimiento económico y que sea un espacio también de esparcimiento y de compartir en familia en este tipo de actividades. Es que están invitados todos los hermanos de nuestro distrito de Coyurqui hoy día a partir de las 4 de la tarde, visiten a la Plaza de Armas para compartir con nuestra familia, inviten al papá, al esposo, al enamorado, al novio ahí por el Día del Padre y van a disfrutar de exquisitos postres y todo lo que haya de las mamitas que van a venir a vender, ¿no? Perfecto, Nicolás. ¿Qué otras actividades se están desarrollando allá en el distrito de Coyurqui? Tenemos una actividad muy importante que ya se viene la semana nomás, la semana que viene, a partir del 22 y el 23, 24 y 25 tenemos la feria, ya es muy conocida esta feria en nuestro distrito de Coyurqui, la 14ª feria, en su 14ª edición de la feria agropecuaria, gastronómica, artesanal, en nuestro distrito de Coyurqui, que van a ser netamente feria agropecuaria, gastronómica y artesanal, que va a ser el día 22 y 23, y tenemos la fiesta hípica ya, que también es conocido. Esto ya es un concurso a nivel interregional, que va a ser los días de 24 y 25, la carrera de caballos pues en nuestro hipódromo de la comunidad de Aspitán en Comunpampa. Ya hay invitados, hay más de 35,000 soles en premio, invitados que vienen desde diferentes regiones, porque ya nuestra fiesta hípica también es muy conocida y nuestra feria también. Lo importante y lo trascendental de esta feria, de este año, en esta gestión, es que la feria gastronómica agropecuaria de vacunos, cuyes y artesanías está haciéndose a nivel provincial. Van a venir a participar ya hermanos de los diferentes distritos de nuestra provincia de Cotabambas. Así es que desde acá nuevamente invitamos y hemos cursado oficios a las diferentes gerencias de desarrollo económico de todas las municipalidades para que los productores puedan venir a participar, porque hay importantes premios también en esta feria y sobre todo puedan dar a conocer de que en la provincia de Cotabambas pues hay productores en los diferentes distritos con sus potencialidades en particular, ¿no? Así es que hermanos de la provincia de Cotabambas, señores autoridades, funcionarios, sobre todo autoridades, vengan a nuestra feria, comuníquense con el área de relaciones públicas o en todo caso si tienen el contacto también de la gerencia de desarrollo económico, quienes están a cargo de esta feria puedan participar todavía si no se han inscrito en los diferentes distritos en lo que son vacunos, cuyes y artesanía y paltas. Perfecto. A nivel provincial. Perfecto, Nicolás. En todo caso, estamos ahí invitados a todas estas actividades que se van a desarrollar pues allá en el distrito de Coyurqui. Próximamente ya se viene el mes de julio y también en Coyurqui hay fiestas tradicionales en julio, mi estimado Nicolás. Sí, antes para terminar lo de nuestra feria, por favor, invitamos también a Minera Las Bambas a través de la Oficina de Comunicaciones, a través de ustedes, hermanos, y de Relaciones Comunitarias. Espero nos visiten también estos días de feria que son importantes para nosotros y puedan ver cómo se desarrolla nuestra feria y nos puedan visitar, hermanos, también ustedes de Minera Las Bambas. Y respecto a la pregunta, bueno, invitamos también a toda la población en general que vengan por favor a Coyurqui, visítenos los días de feria. Hay algo importante que queremos también invitar, el 1 de julio, que está tocando un día sábado, tenemos también una feria que por primera vez se va a desarrollar en la ciudad imperial del Cusco, una feria con productores coyurquinos en la Plaza Tupac Amaru del distrito de Huancha. Ya todo está coordinado, todo está planificado desde la gerencia de desarrollo económico. Por primera vez entonces nuestros productores coyurquinos también vamos a ir a la ciudad imperial, al ombligo del mundo, para que podamos demostrar
el potencial que tenemos con estos productores de Coyurqui. Y aparte de esto, lo más importante también que se va a realizar es el lanzamiento de nuestra fiesta más tradicional que tenemos en Coyurqui, el Yaguar Fiesta. Este sábado 1 de julio vamos a hacer el lanzamiento en la ciudad imperial del Cusco, el Yaguar Fiesta Coyurquino 2023. Sabemos que Cusco es una ciudad turística, la ciudad más turística del país, y esperemos que eso tenga resultados también, y seguro que va a tener resultados, porque nuestra tierra, nuestro distrito de Coyurqui, la cuna del Yaguar Fiesta, la perla de la Purima, no podría pasar desapercibido. Ya estamos manejando todo desde el área de relaciones públicas, imagen institucional, y también desde toda la gerencia, desde el alcalde que se viene trabajando todo eso. Así que tenemos estas actividades, y por supuesto el 28 de julio, todo un programa que del mes de julio que les vamos a hacer llegar, y vamos a estar, ojalá esperamos poder todavía comunicarnos con ustedes, porque tenemos muchas cosas que compartir todavía en el mes de julio, pero el Yaguar Fiesta se realiza, y desde mucho antes, días antes, que tenemos una programación. Ya vamos a sacar estos días también nuestra programación para las fiestas patrias y todo lo que involucra el Yaguar Fiesta. Perfecto, Nicolás, gracias por la información, y más adelante también estaremos en contacto contigo para que nos vayas dando más detalles de las actividades que viene realizando la Municipalidad Distrital de Coyurqui. Que tengas buen día, Nicolás. Muchas gracias a ustedes, hermanos, gracias a la provincia de Cotabambas, y reciban un saludo cordial a nombre de nuestro alcalde, profesor Fritz Valencia Bárcena, y el cuerpo edil de regidores. Gracias, buenos días. Buenos días. 8:13 estuvo con nosotros Nicolás Gabriel desde el distrito de Coyurqui con la información. Ahí el Misquimijuy está desarrollándose mañana en este importante distrito. Nuestras mamitas que saben preparar los riquísimos postres van a estar vendiendo pues en la plaza de armas o en la plaza principal del distrito de Coyurqui. Pues están invitados todos nuestros hermanos a participar del Misquimijuy. 8 de la mañana con 13 minutos, y nos vamos a la cabina número 3 con nuestra compañera de labores, Lisbeth Saldívar, con las primeras planas. Nos vamos inmediato con Lisbeth Saldívar. Lisbeth, muy buenos días. Buenos días, César. Buenos días, Hernán. Buenos días a todos nuestros amigos en esta mañana, ya jueves 15 de junio 2023, qué rápido pasan los días. Tenemos la lectura de los principales diarios. Rapidísimo, diario El Pregón, diario de Apurímac, en su titular principal. Realizaron plantón en el gobierno regional. Atumpata exige presupuesto. Pobladores de la comunidad de Atumpata realizaron una movilización por las diversas arterias para luego concentrarse en un plantón en el frontis del gobierno regional de Apurímac para exigir la construcción del puesto de salud de esta jurisdicción. Alegan que se estarían tratando de quitarse, dice, el presupuesto para destinarlo a otro proyecto en Andahuaylas. Se enteraron y pues tuvieron que salir por las calles. Más información, nuevos vientos en la prefectura. Exalcalde de Tapairihua fue designado como nuevo prefecto de Apurímac. Aceleran proceso de compra de predio. MINAM pone plazo para que municipio entregue terreno para planta de residuos sólidos. En Andahuaylas decomisan 1.248 botellas de licor de dudosa procedencia. Bueno, en realidad es en todo lado, ¿no? ¿Y para cuándo en la provincia se preguntan, de Cotabambas hacen este tipo de operativos? Durante el diario El Chasqui, que nos trae en su portada principal, durante el primer trimestre el desempeño por región fue Ayacucho menos 4.6%, Apurímac menos 11.6%, Cusco menos 0.3%, Arequipa menos 2.5%, Puno, menos 9.6%, Tacna, menos 8.3%. La única región con porcentaje positivo fue Moquegua, con 42.8%, gracias a Quellaveco y la mina Cuajone. El desempeño de la producción en Apurímac se contrae, y bueno, así trae, y de hecho en la fotografía se ve pues estas
exportaciones, me imagino que hacen, por ejemplo, de las paltas. Apurímac designa del nuevo prefecto general desconcierto. Designación del nuevo prefecto general, dice desconcierto. En Tamburco, municipalidad presente en los 111 aniversario de Villa San Antonio. Abancay continúan acelerando proceso de depredación de bosques de Taracasa. Así nos dice el diario Chasqui en esta mañana. Ahora sí, nos vamos al diario El Sol de la región de Cusco. Amenazan con protestas. Sigue este tema durante el Inti Raymi. ¿Puede usted creer este tema? Realmente no sé si en qué mente, en qué cabeza quepa esto. Tanto trabajo se viene haciendo por las autoridades, tratando de atraer lo más que se pueda a los turistas para reactivar, y otro grupito está amenazando que durante el Inti Raymi probablemente hagan su protesta. Asesor técnico de la FARTAC, Tomás Quispe, indicó que en la festividad del Inti Raymi no hay nada que celebrar, dice así él, y que por el contrario, más bien dice, debería ser una fecha de protesta y duelo en la que se debería izar una bandera negra en señal de luto por todos los campesinos muertos. Así ha manifestado. Por otro lado, tras pedido de suspensión en su contra por usar muletas, alcaldesa de Espinar denuncia acoso contra su gestión. En Santiago continúa clausura y tapiado de bares y cantinas clandestinas en el centro urbano. En la tercera región, es la tercera región con mayor presupuesto para cumplir con la compensación de 10.813 beneficiarios, más de 125 millones para el pago de la deuda social para Cusco, también indica Diario El Sol. Nos vamos con otro diario de la región de Cusco, es el diario El Cusco. Hasta que por fin Congreso toma decisión, que era una exigencia de la civilidad peruana desde hace tiempo. Extranjeros que delincan serán expulsados del país. Sin embargo, propuesta deberá tener una segunda todavía votación favorable la próxima semana para que sea promulgada. También serán expulsados el que suplante justamente la identidad con documentos falsos. Será hallado pues con armas de fuego, si tienen también antecedentes penales en su país de origen y entre otros. Autoridades presentaron ayer en Congreso sus festividades. No hay obras en Megantoni, pero su presupuesto se utiliza para las celebraciones a lo grande, indican. Serenos podrán hacer uso de armas no letales en sus acciones. Norma que fue observada ayer fue aprobada por insistencia en este sentido. Si el Poder Ejecutivo no pone objeciones, personal de serenazgo tendrá que usar grilletes de seguridad, escudos, bastones tonfa, aerosoles de pimienta y chalecos antibalas. ¿Será que con estas acciones nada más podrán enfrentar a los delincuentes? Sí sabemos que los delincuentes tienen su arma y que en cualquier esquina van a ser pues atacados, obviamente, Bueno, todavía está en discusión este tema, pero bueno, ya muchas municipalidades seguramente considerarán y muchos otros dicen que no. Nos vamos a la región de Arequipa, diario El Correo. Considerable incremento de gripes y otros virus, mascarillas para ir al colegio. 90% de las 53 camas de pediatría en Honorio Delgado están ocupadas con casos de neumonía en los más pequeños. Especialistas sugieren uso de barbijo para proteger a los niños mayores de 5 años. Sí o sí están ya siendo obligados los escolares en la región de Arequipa. ¿Y qué dice nuestra región? ¿Qué dice la región de Cusco? Nada, no les va ni les viene y los niños pues siguen enfermándose, obviamente. 8 de la mañana con 20 minutos, nos vamos ahora sí a los diarios de circulación nacional. Diario Gestión, MINEM busca que Osimermin tenga más poder sobre eléctricas.
plantearán, dice, proyecto de ley para que el regulador pueda fiscalizar abuso de posición de dominio en este sector. Afirman que generadoras que manejan el 80% del mercado, pues en teoría podrían influenciar en alza de precios. Por otro lado, gestión, modifican propuesta para impulsar electromovilidad. ¿Qué le parece? También trae gestión. Fuga empezó en abril de 2021. 100.000 partícipes salieron de los fondos mutuos en 2 años, indica gestión. Otro diario que ya también está en circulación nacional es el diario El Correo. Reparación de Keiko Fujimori con ribetes, dice, electorales, desata una ola de crítica en el foco de la tormenta, y trae la fotografía de Keiko Fujimori, lideresa de Fuerza Popular. Es considerada la candidata idónea para volver a ser que, dice, algún radical de izquierda o antisistema gane la presidencia. Nueva postura de la hija de Alberto Fujimori incluyó un perfil opositor al gobierno al solicitar el cambio de 4 ministros. Otro diario que también ya tenemos entre manos, Expreso, que dice: gobierno a la deriva, Dina Boluarte hace oídos sordos a la población, no se entera que el sistema de salud y seguridad es un caos, casos de muertes por dengue y por la delincuencia siguen en aumento. Por otro lado, Pleno del Congreso indica que fiscal Ábalos a punto de ser inhabilitada. Por otro lado, también que nos dice Expreso, Parlamento aprueba ley por insistencia, serenos podrán usar armas no letales. 8:22. Perú 21. Gobernadores de Tumbes, Piura, Lambayeque y La Libertad, escuche bien, donde el niño será más cruento, pues no han gastado ni el 25% de su presupuesto para prevención, y ya están a la mitad de año y ni siquiera han alcanzado el 25% del gasto que ellos tienen para justamente enfrentar este tema. Y le pone Perú 21 inútiles en su titular principal, y justamente la fotografía de estos 4 gobernadores de Tumbes, Piura, Lambayeque y La Libertad. Por otro lado, Perú 21, la muñeca de Soda Garay también indica que en los chats de la funcionaria salían estas comunicaciones que implican a muchos otros funcionarios también. La Razón, Jorge Barata ratifica testimonios sobre entrega cash a Humala, y Nadine confirma justamente el pago de $3 millones. Imagínate, Fiscalía interrogó justamente en Brasil a ex representante de Odebrecht en Perú. Señala que pago se hizo a cambio de ser favorecido justamente con el gasoducto. Se habla, como les digo, el pago que se ha hecho al cash, a Humala y a su esposita. Pagos provenían de la caja 2, que consideraba dinero destinado justamente ya para los sobornos, ¿no? Para lo que nos van a pedir, le damos de a esta caja 2, así. 8:24 a.m. La República, masacre en Ayacucho, 6 meses de impunidad. Familiares de las víctimas cuestionan a Fiscalía. Rapidísimo. Y El Comercio, cae terrorista Carlos, autor de emboscada que dejó 7 policías muertos. Así dicen los principales diarios de circulación regional y nacional. Muchísimas gracias, compañeros. Adelante. Gracias, Liz, por toda la información de los diarios de circulación nacional. Te fuiste hoy día tempranito y nos compartiste toda la información de los diarios que traen en su portada. Gracias, Liz. Hasta el día de mañana. Que tengas un hermoso día. Hasta mañana, compañeros. Hasta mañana. Sé que Deportes está esperando, renegando seguro, Gonzalito. Que entre. Sí, ya, listo. Gonzalo está listo aquí en la cabina en la cabina principal. Gracias, Liz. Bueno, Gonzalo, por favor, el fondito. Ajá, ese es. En Huillaricuy, Surfuy Deportes. 8:25, amigos oyentes, estamos en el informativo Huillaricuy y esta vez en el espacio de Surfuy Deportes en la voz de Gonzalo Wirce. Gonzalo, adelante.
¿Cómo estás, Hernán? Buenos días, César, buenos días, Liz, buenos días a todos los oyentes del informativo Villarico. Llegamos al segmento deportivo. Hoy, jueves 15 de junio del año 2023, te cuento, Hernán, que está jugando en estos momentos el campeón del mundo, Argentina versus Australia. Están en el minuto 14 ya. Está ganando. ¿Segundo tiempo o primer tiempo? Segundo tiempo está ganando Argentina. Lionel Messi, capitán de la selección y campeón del mundo, metió un gol al minuto 1. Australia, sí. Al arquero de Red. No está tapando el arquero, el payasito Red ese Wayne, que... Red Wayne, ¿no? Red Wayne, sí. Red Wayne. No está tapando. Recordemos que él pues nos eliminó, nos ahogó la mundial, fiesta, ¿no? sí. Valera se falló el penal y Advíncula también, sí. Y no pudimos. Pero bueno, está jugando ahorita Argentina versus Australia. Está ganando Argentina en el segundo tiempo por 1-0 que metió gol Lionel Messi. Pero vamos antes con noticias en el ámbito local, porque este fin de semana hay partido y para ello pues vamos a escuchar las declaraciones de nuestro amigo Elías Farfán, que siempre nos tiene las novedades de lo que es la Copa Perú. Así que vamos a ver cuáles son los partidos que se van a estar desarrollando este fin de semana aquí en nuestra provincia de Cotabambas. Sí, a ver, los dos equipos de Cuyurqui se enfrentan entre ellos. Vale decir Club Deportivo Pamputa, Club Mina Pamputa, y Collor. El otro partido es entre Mar y Chalhuahuacho. En este caso sería Municipal de Chalhuahuacho con Pizacasa. Y el otro partido es Sausama con Chacamachay, Mina Chacamachay. Ojo, recordemos que los partidos se va a jugar el día sábado, ya no domingo. Lo están adelantando por motivos del Día del Padre. Entonces el día sábado acá en la sede del Estadio Molino Pampa de Chalhuahuacho, en la sede de Cuyurqui, en el estadio de Cuyurqui se están jugando estos partidos, ¿ya? Cabe aclarar y mencionar también ahí que Sausama se ha hecho acreedor a los 3 puntos. En tal caso tendría 7 puntos y sería el segundo en la tabla después del Club Deportivo Municipal de Chalhuahuacho, puesto que ha presentado un reclamo y el reclamo así favorable para Sausama. En breve te paso el documento de reclamo, todo ello para que lo puedan informar. Bueno, y es efectivamente que Sausama pues ha ganado los 3 puntos por un reclamo que presentó. Ellos aludieron que en el segundo tiempo, ya casi al culminar el segundo tiempo, presentaron jugadores mayores de los 25 años, que es la edad permitida, ¿no? Entraron unos de 27 años, otro de 28, y efectivamente, pues entonces le han dado los 3 puntos al Deportivo Sausama. Y ya tenemos también ahí todo el fixture que nos ha leído nuestro amigo Elías Farfán, correspondiente a la Liga Deportiva Provincial de Fútbol Cotabambas Apurímac, para este fin de semana que se va a jugar el día sábado. ¿Por qué? Porque es Día del Padre el día domingo, entonces la gente quiere estar pues con sus familiares. Es por ello que el día sábado se va a estar desarrollando el presente fixture. Ya saben, a todos los amantes, el sábado empieza la siguiente etapa, el siguiente partido de la Liga Deportiva Provincial del Fútbol Cotabambas Apurímac. Muy bien, y vamos con más noticias. ¿Por qué? Porque Universitario de Deportes ya dejó atrás la primera parte del torneo y ahora se encuentra concentrado en el torneo Clausura 2023. Ya sabemos que Edison Flores pues es el flamante y único fichaje que tendrá el cuadro crema para esta fase. Sin embargo, también se conoció la posible salida de ¿quién? De Jordan Giving. ¿A dónde? Al Cusco Fútbol Club, ¿no? También recordemos que bueno, se le vienen partidos importantes a la U, tanto como la Copa Sudamericana como el torneo Clausura, porque la U se va a estar enfrentando a Gimnasia y Esgrima La Plata por la última fecha de la fase de grupos de la Copa Sudamericana. El encuentro se va a jugar el miércoles 28 de junio y será a las 9 de la noche. También por la Copa Clausura se va a estar enfrentando al papá, al Cienciano de Cusco, allá en Cusco, en su tierra, el próximo 22 de junio. ¿A qué hora juegan? A las 8:30 de la noche, el 22, en una semana exactamente. Por ahí sí podemos ir. ¿Dijiste de quién?
al Cusco con la U. Al papá, ¿no? Al papá, sí. Al papá, muy bien. Eso es lo que me gusta. Ah, ya. Bueno, van a estar jugando a las 8:30 en una semana exactamente. De repente por ahí nos animamos y nos vamos al Cusco a ver el partido del Cienciano con la U, que es el primer partido del torneo Clausura. Y bueno, también Deportivo Garcilaso ha tenido un rochezazo. ¿Por qué? Porque despidieron a 9 jugadores por actos de indisciplina. El conjunto cusqueño se pronunció por las redes sociales y señaló que tras haber hecho una investigación previa decidieron separar del equipo a 9 jugadores del plantel del torneo de reservas debido a que estos cometieron actos de indisciplina. ¿Sabes qué actos de indisciplina cometieron? Ni idea. ¿Qué es lo que han...? A ver, coméntanos. ¿Cuál es el chiste? ¿Cuál es el chiste? ¿Cuál es el chisme? ¿Cuál es el chisme, la ultimita con Garcilaso? Bueno, dice que se han ido a una fiestita, pues, ¿no? A una fiestita cuando estuvieron en la ciudad de Lima. Aprovecharon ahí y bueno, el Deportivo Garcilaso ya sacó su comunicado, ¿no? Y dice, debemos recordar que nuestra institución tiene como principal objetivo formar deportistas con valores y no tolera conductas negativas y actos de indisciplina que manchen la imagen y la honra del club. De repente este comunicado lo ha escrito nuestro amigo David Ortiz, ¿ah? Puede ser, está bien redactado. Sí, claro, preciso, conciso y sencillo. Sí. Bueno, sí, ya han sido expulsados estos 9 jugadores por actos de indisciplina. También Carlos Zambrano se sumó a la lista de bajas del Perú para el partido ante Corea del Sur, al igual que La Padula, Advíncula y Polo. El Kaiser no será considerado en el primer equipo para el duelo contra Corea del Sur, así que no estamos yendo con todos nuestros titulares, ¿ah? Andy Polo también, por supuesto, ya se reveló pues que tiene una lesión que lo va a alejar de ambos encuentros, estos encuentros amistosos en el continente asiático. Muy bien, amigos, son las 8 de la mañana con 33 minutos. Hoy día se está desarrollando el encuentro entre Argentina y Australia, no se lo pierdan. También va a estar jugando España versus Italia. ¿Cuándo? Hoy, el 15 de junio, es un partido decisivo que va a estar jugando, ¿eh? A ver si a la 1:45, hora peruana. O sea, ¿cuál es tu score, Hernán, para el España-Italia? Le voy a Italia. Yo le voy a España, 2-0. Vamos a ver, a la 1:45 de la tarde. 1-0 Italia. Sí, vamos a ver. Bueno, amigos, esas son las noticias deportivas que tenemos hoy, jueves 15 de junio del 2023. Se despide con ustedes Gonzalo Wilson, nos vemos el día de mañana. Perfecto, Gonzalo, gracias por todas las informaciones deportivas en el informativo Huillaricuy. Y bueno, amigos, llegamos de esta manera a la parte final del informativo Huillaricuy para el día de hoy, jueves 15 de junio de 2023, y estuvimos con todos ustedes compartiendo toda la información en el informativo Huillaricuy. Así es, Hernán, y nosotros llegamos a la parte final. Les agradecemos a todos nuestros hermanos que estuvieron en la sintonía de la radio. Nos reencontramos el día de mañana aquí en el informativo Huillaricuy. Muchas gracias por la sintonía. Muy buenos días. Permiso, Tupananchkama, Guayraicuna, Panaicuna. Radio Surfuy, la voz de todos, presentó Huillaricuy. Usted ha sido debidamente informado de las noticias, informaciones, comunicados, deporte y cultura a través de Huillaricuy. Nos despedimos desde la provincia de Cotabambas. Hasta una próxima edición. Huillaricuy.